Bien, ya estamos de regreso entonces en vivo y en directo en este programa bíblico Iglesia en Línea, programa que lo hacemos viernes tras viernes con la única intención de llevar la palabra de Dios y que podamos conocer a Cristo de una manera más íntegra, de una manera con mayor interés y deseo, porque eso es nuestro deber, conocer a Cristo y que podamos ser lo más parecido a Él. Tenemos que ser semejanza de Cristo. Nuestra hermana Patricia Cuervo nos escribe: hola hermano Julio, esperando la palabra que me da paz a mi vida. Bendiciones para todos. Amén, mi hermana Patricia, gracias por estar una vez más junto a nosotros. Quiero también pedir obviamente la oración por nuestra hermana. Ella ha estado durante algunos días también pidiendo que oremos por ella. Nosotros obviamente como familia, como iglesia lo hemos hecho. Y obviamente aprovechando esta instancia quiero compartir con ustedes esto para que usted también pueda orar por nuestra hermana, para que Dios pueda fortalecer su vida. Cualquier tipo de dolencia, impedimento que ella sienta, que Dios pueda ir apaciguándolo, por supuesto, y que podamos enfocarnos a que ella pueda ser recuperada para la gloria del Señor. Así que un abrazo a mi hermana Patricia y por supuesto seguir orando por nuestro pastor Pablo. Sabemos que desde que él recibió el trasplante, él necesita fortaleza, van a venir dolencias, van a venir dificultades como todo tipo de operación, pero creemos de que Dios está con el siervo también para poder levantarlo y restaurarlo. Así que hay mucho por qué orar y vamos a estar orando, por supuesto, al término de este programa. Cuando demos gracias al Señor por su palabra, vamos a orar también por todas estas peticiones que también tenemos en nuestras manos para que sean muchos los que sientan realmente que hay una iglesia detrás hablando, fortaleciendo y llevando obviamente, por supuesto, en oración. Ese es nuestro deber, hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Así que yo le invito a que no seamos de estas personas que vivan para sí mismos. Yo le insto a que usted viva también y que clame por su hermano, clame por su vida, clame por la iglesia, clame por sus pastores, clamen también por cada uno de los líderes, hermano, porque hoy día estamos viviendo un tiempo que nunca antes había vivido, templos cerrados, estamos viviendo en donde lamentablemente, lo digo de esta manera, lamentablemente hemos tenido que reinventarnos. Los pastores no han vivido nunca esta experiencia y ahora hoy día, lamentablemente, lo digo de esta forma, lamentablemente, hermanos queridos, no todos tienen este deseo. No todos tienen el deseo de poder llevar la palabra del Señor. No todos tienen hambre y deseo de poder escuchar la palabra del Señor. Así que yo te insto a que aproveches estos momentos que te da el Internet para poder conectarte, escuchar. Nosotros tenemos programación, no todos los días, pero continuamente los tenemos. Tenemos, por ejemplo, el día miércoles devocionales a las 12 del día. Los viernes tenemos este programa para estudiar la carta de Pablo a los romanos. El día domingo tenemos nuestro culto dominical en donde está predicando nuestro pastor Pablo. Y así, hermanos, aprovecha. Yo te insto, hermanos queridos. No sabemos cuánto más vamos a estar de esta forma, pero es deber tuyo buscar la palabra del Señor. Es deber tuyo nutrirte de la palabra del Señor. Los espacios están disponibles. Es tu momento para que tú aproveches estas instancias y podamos gozarnos a través de la palabra del Señor. Así que, como tenemos hambre, y creo que muchos tenemos hambre, vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora, que es lo más importante, a lo que usted ha venido, a lo que yo he venido y que yo me he conectado hoy día, y creo que usted también se conectó para escuchar la palabra del Señor en este día. Así que ya sabe, la palabra la vamos a tener hoy día en la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahí vamos a tener la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos 3 del versículo 1 al 8. Voy a leerlo primero que todo, hermanos queridos, y posteriormente obviamente vamos a ir a la exhortación de la palabra de Dios. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esa es la palabra del Señor que vamos a tener en el día de hoy. Oremos un minuto al Señor. Padre, gracias te damos. Ya hemos leído tu palabra. Ahora me dispongo en tus manos para poder exhortarla, Dios amado. Ayúdame.
Señor amado, no te pido que me des una nueva revelación. Yo quiero que tú, Señor, hables a tu pueblo por medio de mi vida, Señor. Quiero que esta palabra sea exhortada para glorificar tu nombre, para que tu nombre sea enaltecido. Señor, quita de mi vida todo nerviosismo, quita todo lo que pueda estorbar en mi mente, que pueda hablar de tu palabra con libertad. Señor, te damos gracias. En el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Hoy día entonces, mis hermanos, vamos a estar hablando de los argumentos contra el Evangelio. Eso vamos a hablar el día de hoy. Los argumentos contra el Evangelio. Yo decía al inicio de este programa que yo quise tomar la carta del apóstol Pablo a los romanos para hacer esta exhortación, y yo se lo comentaba a nuestro pastor cuando partimos con todo esto, porque muchos teólogos, muchos comentaristas han llegado a esa conclusión de que la carta del apóstol Pablo a los romanos es la carta más usada por Dios para salvar pecadores. No digo que es la única, pero es la carta más fundamental de nuestra esencia como cristianos. Yo no sé cuántos de los que hoy día me están viendo en este día, yo no sé cuántos de los que me están escuchando a través de diferentes plataformas que estamos transmitiendo, pueden hoy día venir hoy de la muerte a la vida a través de la exposición de esta palabra. Porque hoy día no solamente me están mirando creyentes, no me están viendo solamente evangélicos, sino que me están viendo católicos, me están viendo personas inconversas, me están viendo testigos de Jehová. Pero yo no sé cuántos de los que me están viendo hoy día van a venir de la muerte y van a venir a la vida. Ojalá tú, iglesia, tú que me estás viendo, que eres parte de nuestra iglesia, y tú que eres cristiano o cristiana, puedas pensar de la misma manera que estoy pensando yo hoy día al inicio de este sermón, hermanos queridos. Hoy, y espero que sea así, hoy Dios puede salvar a pecadores. Y tú me dirás, pero hermano Julio, si hay un programa, usted está transmitiendo por Facebook. Hermanos queridos, hoy, y esa es mi confianza, hoy día Dios puede salvar pecadores. Y espero que así sea. Quiero que vengan pecadores al arrepentimiento. Quiero que vengan hombres y mujeres arrodillados, postrados a la presencia de Dios, pidiendo perdón y que quieren volver a tener una vida nueva. Ese es mi deseo. Muchas veces, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero predicando el Evangelio a cualquier persona, aquella persona comienza a debatir todo lo que tú estás diciendo. Al punto que a veces no te deja ni siquiera presentar algo coherente o hilado de lo que tú traes preparado para presentarlo. No sé si a ti te ha pasado. Entonces ahí viene ese momento, una pregunta clave que todos deberíamos hacernos. ¿Detengo el debate? ¿Dejo de hablar? ¿O sigo discutiendo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando estamos discutiendo y nos damos cuenta que la otra persona no me está escuchando, no está tomando en cuenta lo que digo. No es lo mismo, hermanos, y creo que también tú vas a estar de acuerdo conmigo, no es lo mismo discutir con un incrédulo que sí está interesado en conocer a Cristo. No es lo mismo. A ese incrédulo te va a decir en qué consiste la fe, quién es Cristo, qué es lo que quiere Cristo de mí, y así va a partir, así te va a decir el incrédulo que realmente tiene deseo de conocer a Cristo, te lo va a decir. Pero no es lo mismo cuando tú hablas con un inconverso, con alguien que realmente no tiene necesidad y tiene en su mente la necedad de estorbar tu predicación y no te deja hablar de Cristo. No te deja. Hoy día en este pasaje, hermanos queridos, vemos un ejemplo claro de cómo poder lidiar con este tipo de situaciones, ya que aquí Pablo, el apóstol Pablo, trata de demostrar a toda la humanidad, que toda la humanidad, valga la redundancia, él demuestra a la humanidad que toda la humanidad está con un problema frente a la justicia de Dios, y ese ha sido el tema desde el capítulo 1, versículo 1, hasta lo que llevamos hoy día. La humanidad tiene un problema con la justicia de Dios, y todos, escúchame muy bien, todos necesitamos de la salvación de parte de Dios que ofrece por medio de Cristo. No pienses que cuando hablamos de evangelio, es un evangelio que es predicar en la calle a aquellos que están en la botillería, aquel borrachito, aquel drogadicto. No, todos necesitamos el evangelio de salvación. Aquí tenemos una discusión, hermanos queridos, entre Pablo, el apóstol Pablo, y un judío imaginario que algunos han dicho que puede ser el mismo Pablo hablándose a sí mismo como fariseo. Imagínate una discusión sentado en esta misma mesa, tengo a Pablo y tengo al judío frente a frente discutiendo el sentido del evangelio. Y resulta que esta es la parte más difícil de toda la escritura de Romanos, es la más difícil de la carta de Pablo a los Romanos, porque los argumentos y los contraargumentos que Pablo presenta
no son familiares al oído. O sea, tú me vas a escuchar decir un montón de otras cosas que te van a ser un poco difícil de entender. Pero espero, con la ayuda de Dios, espero poder llegar a tu corazón y que entiendas el sentido de lo que quiero hablarte. Como yo sé que es un tema difícil, permíteme por algunos instantes solamente mostrarte el panorama general de lo que está sucediendo en este pasaje. Aquí, en este pasaje, Romanos 3, versículo del 1 al 8, vemos acá 4 objeciones. Tú sabes lo que es una objeción, ¿cierto? La objeción es cuando tú quieres plantear un argumento que está criticando lo que está diciendo el otro. Tú estás fundamentando lo que piensas contra el otro. 4 objeciones. Y también aquí tenemos, hermanos queridos, 4 respuestas que Pablo plantea a este argumento. Veamos, por favor, primero las objeciones de este judío. Recuerde que las objeciones son de este judío imaginario. Veamos en primera parte las objeciones. Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 2:28. Pablo dijo lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese pasaje es muy clave, hermanos queridos, porque él está diciendo que el verdadero judío es aquel a quien Dios le ha circuncidado el corazón. Aquí no importa la raza, no importa el color de tu piel, no importa de qué nacionalidad eres. Aquí es importante que Dios circuncida el corazón. Así que aquí viene, respecto a este punto, viene la primera objeción. El judío levanta la mano y dice: yo quiero objetar lo que dijiste. Mire lo que dijo. Versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Cuál es la ventaja del judío y cuál es el beneficio de la circuncisión está diciendo acá? A ver, Pablo le está diciendo al judío. Quiero que tú me puedas entender, hermano querido. El judío le está diciendo a Pablo: a ver, Pablo, ¿estás diciendo que los judíos no tenemos ninguna ventaja sobre los gentiles? ¿En que estás diciendo que todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, de llamar a nuestro padre Abraham, de hacer el pacto con él directamente, de darle la circuncisión como señal de ese pacto, me estás diciendo que eso no tiene ningún valor? ¿Eso estás diciendo, Pablo? ¿Qué sentido tenía entonces, Pablo, que Dios hiciera ese pacto con Abraham? O dime tú que no es un privilegio, Pablo, que nuestra nación, Israel, haya sido escogida de entre muchas naciones y les haya dado la ley en las manos, la ley de Dios. El judío le está diciendo estas preguntas de manera implícita, porque no lo dice textualmente. Le está diciendo claramente estas preguntas. Le está diciendo: Pablo, ¿y qué hay del templo? ¿Qué hay de los sacrificios, Pablo? ¿Qué pasa con nuestra historia de Israel desde el Génesis hasta lo que llevamos hoy día en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con esa historia? ¿Me estás diciendo, Pablo, que fue una pérdida de tiempo? ¿Me estás diciendo que todo el Antiguo Testamento fue una pérdida de tiempo? Entonces, que Dios nos ayude. Eso trataron de entender el judío, que malinterpretaron las palabras de la gracia y malinterpretaron el sentido del evangelio. Lo malinterpretaron. Y es por eso que ellos objetan y dicen: entonces no sirvió para nada eso. No somos exclusivos. Miren lo que sigue diciendo la segunda objeción en el versículo 3. No contentos con eso, los judíos, mira lo que dijeron. Recuerda que es un judío imaginario. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Estos judíos le están diciendo acá en la segunda objeción, recuerden que son 4, en la segunda objeción los judíos le están diciendo: Pablo, tú estás queriendo decir que las promesas que Dios le hizo a su pueblo, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, estaban determinadas a nuestra fe para que Él las cumpliera, o sea, todo dependía de nuestra fe. ¿Dónde entonces queda la fidelidad de Dios? Es una pregunta muy complicada y te vas a dar cuenta que Pablo después la responde fundamentalmente, pero vamos por parte. Son preguntas que tratan de atacar a Pablo contra el evangelio. El judío le está diciendo acá: hermano Pablo, estás diciendo también entonces que los seres humanos, usted y yo, somos capaces de frustrar, de cancelar las promesas de Dios por nuestra incredulidad. ¿Eso estás diciendo, Pablo? ¿Eso significa el evangelio? Pablo, ¿estás diciendo que Dios nos escogió como su pueblo, nos dejó la circuncisión como señal?
Si Dios prometió bendecirnos, tiene que bendecirnos. Mira el pensamiento que tenía el judío. O sea, en palabras simples, un creyente no debería pasar penuria. Eso dice el judío. El creyente no debería pasar necesidad. El creyente debería vivir happy toda la vida. No, hermanos. Cuidado con ese concepto. El Señor nunca a ti te prometió que tu vida va a ser de flor de rosas durante toda tu vida. Vas a vivir tristeza, vas a vivir dificultades, vas a vivir angustias, y Pablo lo va a explicar más adelante. Pero ojo, este era el pensamiento del judío. ¿Acaso la fidelidad de Dios depende de mí? ¿Dios va a ser fiel de acuerdo a como yo sea con Él? Su fidelidad no puede depender de la nuestra. Ahí está el segundo argumento judío. Vamos a la tercera objeción. Esto se pone cada vez más interesante. Mira lo que dice el versículo 5. Y si nuestra injusticia, nosotros, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo le está diciendo al judío, Pablo, tú estás diciendo que si nuestro pecado es el fondo negro, que al fin y al cabo hace resaltar el diamante de la justicia perfecta de Dios, si es así como tú lo estás diciendo, Pablo, podemos concluir que nuestra injusticia, que nuestro pecado es una bendición de Dios. Dios tiene que darnos la gracia porque pecamos, para que se glorifique Él, porque lo hago para que se glorifique. Y lo decimos, los judíos, lo estoy parafraseando, lo decimos porque esto permite un despliegue más grande de la justicia de Dios. ¿Cómo es posible entonces, Pablo, que Dios derrame su ira contra nosotros por causa de nuestros pecados? ¿Cómo Dios va a juzgar nuestros pecados? Si nuestros pecados son los que hacen posible que la gloria de Dios brille esplendorosamente en su plan de salvación. Sin el pecado, Dios no se glorifica. Mira el argumento que está planteando aquí el judío. Deberíamos pecar, pequemos más todavía. Vivamos de manera libre. Dios me tiene que dar las gracias porque pequé hoy día. Dios no debería castigarnos, Pablo, ¿entiende? Al fin y al cabo, le estamos haciendo un favor a Dios al pecar. Dios nos tendría que dar las gracias, nos tendría que dar un diploma a cada uno. Porque como tú hablaste de la justicia, nuestra injusticia es necesaria para que Dios manifieste su justicia. O sea, si no tuviéramos injusticia, Dios no mostraría su justicia. Eso está diciendo el judío. Y aquí viene la última objeción. Y para mí, hermanos queridos, y Miguel Núñez también lo plantea de esta forma, para esas personas que también son predicadores y conocedores de la palabra, dicen claramente de que este punto, esta objeción, esta cuarta objeción, es una blasfemia. Mira por favor lo que dice el versículo 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Aquí el judío le está diciendo de la siguiente manera, Pablito, si Dios es glorificado al mostrar su misericordia hacia los pecadores como nosotros, ¿podemos entonces llegar a la conclusión, Pablo, de lo que tú estás diciendo, que mientras más grande es el pecado, más grande va a ser la misericordia de Dios? Porque eso implica un mayor despliegue de la gloria de Dios. Dios se va a mostrar más grande todavía. El judío le está diciendo acá, hermano, lo siguiente. ¿No deberíamos pecar lo más posible para que cuando Dios nos perdone, su gloria sea más evidente? Hermanos, y aunque tú no me lo creas, hay muchos cristianos que piensan así. Hasta hoy día. Muchos dicen, oh hermano, yo no tengo ningún testimonio, pero si yo tuviera un testimonio fuerte, no sé, yo hermano, yo era un ladrón. Adelante el púlpito, hermano, yo era un ladrón, yo era un drogadicto, hermano, yo era un borracho, yo era un alcohólico, era de los que estaba tirado en la calle. ¿Y qué dice el hermano en la banca? Oh, Dios salvó a ese hombre. Pero como yo me crié en la iglesia y como yo me formé debajo de las bancas y no tengo un testimonio poderoso, ¿qué es lo que digo yo? Hermano, Dios mostró su gracia conmigo y me salvó. Yo crecí debajo de las bancas, pero Dios
me levantó igual. Como que no suena tan poderoso a que alguien diga, hermano, yo era un drogadicto, era un alcohólico, era esto, otro, y Dios me salvó. Y como dice, ¡ay, mira cómo Dios hace! Como que eso no le da mucho la gloria a Dios. Decir que yo nací en un hogar cristiano como que no le da la gloria a Dios. Pero que uno diga que era borracho como que sí le da la gloria a Dios. Entonces el Salmo 1 como que no tendría mucho que ver acá. No deberíamos tomarlo en cuenta. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 1? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. No deberíamos tomar en cuenta ese Salmo entonces. Según lo que está planteando el judío acá, deberíamos vivir lo más malo posible para que cuando yo dé mi testimonio, la gente diga, ¡wow! ¡Oh, qué fantástico el hermano Julio! Era drogadicto y mira lo que ahora predicando en internet. Pero como mi papá me crió de chiquitito, como que uno le da cosas. Cuénteme su testimonio, hermano. Yo nací debajo de las bancas, no tengo mucho testimonio que contar. Pero cuando uno tiene un testimonio de que Dios lo cambió de borracho, drogadicto, alcohólico, era otro tipo de forma, yo maltrataba a mi esposa, como que decir eso demuestra realmente que Dios me cambió, pero el que fue criado debajo de las bancas como que no. La gente dice, ¿oh, Dios salvó a este tipo? Dios nos ayude. El judío está diciendo aquí además, Pablo, si mi pecado hace que Dios se vea más grande, si mi pecado hace que Dios se vea mejor, deberíamos pecar más, Pablo, para que su gloria brille más. ¿Eso es lo que tú estás diciendo, Pablo? Tenemos que hacer males, por eso dice la frase, tenemos que hacer males para que vengan bienes. O sea, vivir en pecado para que Dios muestre su gloria y diga, oh, este hermano cambió. Este, hermano querido, es el panorama general de este versículo que acabo de tomar, del 1 al 8. Esto es lo que el objetor, que es el judío, argumenta contra Pablo respecto a lo que Pablo ha mencionado del Evangelio. Este judío no quiere reconocer su necesidad del Evangelio, no quiere reconocer a su Salvador, y por eso este judío, este incrédulo, pone una muralla contra la predicación de Pablo. Y quizás más de alguno hoy día me está poniendo esa misma muralla al oír esta palabra. Al escuchar este tipo de palabras, algunos inmediatamente colocan la muralla y algunos se desconectan al tiro porque no es de importancia. En segundo término, veamos cuáles son las debilidades de esto. Son 3 puntos los que voy a tocar hoy día solamente. ¿Cuáles son las debilidades de estos puntos que acabo de explicar de lo que creían los judíos? Primero, Pablo planteó el problema, el gran problema al inicio de todo esto. ¿Cuál es el problema? Hagamos un estudio tipo de escuela. ¿Cuál era el problema que tenemos nosotros? Te lo voy a resumir lo que hemos visto durante todos estos capítulos anteriores. Dios es perfectamente justo y usted y yo somos injustos. Ese es el problema. Entonces aquí aparece la pregunta, ¿cómo podemos presentarnos delante de Él cuando tengamos que dar cuenta ante Dios de nuestra vida, de nuestras obras? Si nosotros somos injustos y Él es justo. ¿Sabes, hermano querido, hermana querida? Esto a nosotros nos compete a todos. A todos. Estoy hablando, cuando digo todo, estoy hablando de los de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime, bíblica, bautista, pentecostal, metodista y los no creyentes también. ¿Sabe por qué lo digo? Porque un día todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal, dice Hebreos. Todos vamos a estar delante de Él. Todas las cosas que estaban ocultas van a ser presentadas ante Dios. El que está hablando aquí con Pablo está tratando de desviar la atención del Evangelio. Quiere desviar eso. El argumento que tiene el incrédulo, en este caso el judío, le está diciendo a Pablo, Pablo, ¿cuál es el papel en todo esto de Israel en la historia de la redención? ¿Qué importancia tiene Israel entonces? Yo no he dicho, hermanos, que conste, tengo la grabación de todos los programas, yo no he dicho que Israel no tiene importancia, jamás ha salido de mi boca. Pero Pablo va a tomar 3 capítulos más adelante, que lo vamos a ver en unos meses más, si Dios nos ayuda, va a tomar unos 3 capítulos más adelante para poder hablar de la importancia del judío, la importancia de Israel en todo esto. Lo que sucede es que en relación a la salvación, escúchame muy bien, si comparo la importancia de Israel y la importancia de la salvación, de tu alma y de la mía, eso pasa a ser secundario.
Cuando tú hablas con un inconverso, repito, no sé si a ti te ha pasado también, tú le planteas la ley. Tú le dices lo malo que somos. Y cuando él comienza a sentir como un cosquilleo de la culpa, empieza a sentir como mal, oh, y yo no, y tú le miras la cara y te das cuenta que él se está sintiendo mal por lo que tú estás diciendo, por la palabra, él te sale o ella te sale con preguntas ambiguas y preguntas que simplemente quieren desviar la atención. No sé si a mí me han hecho estas preguntas que voy a hacer ahora. Aparecen estas preguntas como por ejemplo, oye hermano Julio, ¿y qué pasó con los dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios en todo esto? Y yo digo, ¿qué? ¿Te importa más los dinosaurios que escuchar la salvación, escuchar de tu pecado, escuchar de la gracia que Dios tiene para darte a ti? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Y empiezan preguntas que no digo que no sean importantes, pero respecto a la conversación, yo estoy conversando contigo porque yo quiero que tú te entregues a Cristo, quiero que tú recibas a Cristo. ¿De qué parece la clave? Esta pregunta es la típica. ¿Qué va a pasar con los que nunca han escucharon el Evangelio? Yo respondería aquí, yo te puedo decir qué va a pasar contigo si no quieres, si tú que has oído el Evangelio y te haces como que no has escuchado, te vas a ir al infierno. Eso te lo puedo responder ahora. Hermano querido, te hago una pregunta. ¿Tú has pensado en algún momento que cada segundo de nuestra existencia, cada momento, cada microsegundo, tú y yo estamos violando el mandamiento más importante de la ley? ¿Te acuerdas cuál es el más importante? Te lo recuerdo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese mandamiento, usted, el más cristiano del mundo, yo, que no me considero el mejor cristiano, lo estamos violando todos los días. Cada segundo de nuestra vida lo estamos violando. Hermano, si tú y yo estamos violando ese mandamiento cada segundo de nuestra existencia, eso sí que es importante. ¿Sabes por qué? Porque un día vamos a tener que estar frente a Dios y tú, hermano querido, y yo, hermano querido, le voy a tener que decir a Dios un día cuando estemos delante de Él por qué yo violé ese mandamiento. Le voy a tener que decir por qué yo no amé a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Dios me lo va a preguntar un día. Preocúpate de eso. Que no te importe a dónde salió la mujer de Caín. Que no te importe cómo surgió esto. Que Adán y Eva, que la creación, que esto otro. Hermano, preocúpate de tu salvación, lo que vas a decir cuando estés frente a Dios en el tribunal. Gloria al Señor. Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado por qué Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que se hiciera hombre y muriera en una cruz. Porque todos tienen ese discurso. No, Cristo amó al mundo, Dios amó al mundo, y tiene el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mi pregunta que te hago hoy día es, ¿por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a la tierra, hacerse hombre y morir en una cruz? Te hago esa pregunta, ¿por qué? Te hago una segunda pregunta. ¿Qué tan grave es nuestro pecado para que Dios, para redimir la raza humana fue necesario un sacrificio tan costoso como su Hijo? ¿Qué tan grave era nuestro pecado? Que tuvo que ser el mismo Hijo de Dios que tuvo que morir para esa culpabilidad. Eso también es importante. Esas preguntas deberían a ti estarte martillando en la cabeza todos los días. ¿Qué fue tan grave lo que pasó para que viniera a morir el Hijo de Dios? Que el Señor nos ayude. Lo otro que vemos también aquí es que cada objeción que te acabo de decir no tiene fin. O sea, si Pablo no le pone un freno, si Pablo no le pone un corte, este judío invisible, imaginario, hubiera seguido preguntando, con la única intención de no enfrentar la realidad de su propio pecado frente a la justicia de Dios. Si eso es lo que hace el inconverso, eso es lo que hace la persona que no ama a Cristo, que no ama a Dios ni ama su obra, trata de desviar la atención preguntando cosas que no son relevantes, con la única intención de no demostrar y sentir la culpabilidad que sienta hasta este minuto.
¿Sabes qué es lo peor de todo lo que hemos leído y analizado? Hasta ahora. Es que a medida que aparecen más contraargumentos contra el Evangelio, estos se vuelven más irreverentes. Vemos que van subiendo de tono, no sé si te diste cuenta, no lo voy a leer de nuevo para no extenderme, pero fíjate que van subiendo de tono cada vez más. Vemos que van subiendo de tono, y si tú no me crees, mira, compara la primera pregunta con la última. La primera pregunta decía, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Esa pregunta no tiene mayor incumbencia. Pero mira la última pregunta que plantea. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, pequemos deliberadamente para que vengan bienes? Eso es una blasfemia. Escuchar a un pastor, un hermano, un líder, un predicador que te diga, hermano, peca, vive como quieras. Total, la gracia de Cristo te alcanzó. No han entendido lo que es la gracia. La gracia es transformadora. La gracia cuando llega a tu vida te cambia. Tú no eres el mismo. Y lo hemos visto en capítulos anteriores. Dejamos de ser el Julio y ahora aparece el Julio transformado. Aparece el fruto de arrepentimiento porque realmente estoy arrepentido. Esta persona imaginaria, iglesia querida, acaba de escuchar los argumentos de Pablo para probar la necesidad que todos tenemos del Evangelio, incluyendo judíos y aquellos gentiles. Pero en vez de averiguar un poco más de esto, de saber, Pablo, por favor, dime, ¿cómo puedo salir de este problema? Pablo, ya sé que yo tengo un problema con la justicia de Dios. Por favor, explícame, ¿cómo puedo acceder a esa gracia? Pero Pablo quiere que Pablo responda a otras inquietudes que están fuera de toda importancia y relevancia. Hermano, hoy en día hay gente que desea que resolvamos todos los misterios de la existencia humana y prefieren escuchar esos misterios antes de escuchar el mensaje del Evangelio. Y a mí me ha pasado, por eso yo te lo estoy comentando a ti, iglesia. A mí me ha pasado que yo he querido hablar del Evangelio, pero inmediatamente ponen una coraza, ponen una muralla porque no están ni ahí. Disculpe lo que digo, no están ni ahí con escuchar el Evangelio. Amigo mío, amiga mía, permíteme decirte algo, por favor, con todo respeto, con todo el cariño que yo les tengo a cada uno de aquellos que me siguen y escuchan este programa todos los viernes. Hay preguntas de las cuales nadie tiene la respuesta, porque tienen que ver con los misterios de la mente y del corazón de Dios. Pero lo que yo necesitamos para venir a Cristo en arrepentimiento y fe está tan claro en la Biblia como cuando aparece la luz del mediodía. Eso es todo lo que debería importarte a ti, hermano, es ver lo que aparece en la palabra respecto a lo que necesito para venir a Cristo. Eso es lo importante acá. ¿Sabes qué es lo importante? ¿Sabes lo que dice la palabra si es que no la has leído? Te lo digo ahora, eres pecador, vas camino a un juicio, pero Dios en su amor, pero Dios en su bondad maravillosa, envió a su Hijo, a su único Hijo, para que Él nos sustituyera en la cruz del Calvario, para poder recibir Él sobre su cuerpo, sobre su vida, la ira de Dios que debería haber caído sobre nosotros. Ahora dime tú, ¿qué complicación tiene eso? ¿Qué difícil tiene eso de entender? ¿Es un misterio que no puedes comprender? Que Dios nos ayude. Voy a entrar ahora, hermanos queridos, a la respuesta. Ya estamos entrando al término, hermanos. Veamos la respuesta que tiene Pablo respecto a esta situación. Veamos qué dice Pablo. Voy a ir leyendo la objeción y vamos a ir viendo la respuesta que Pablo plantea a esto. Veamos. Primera objeción. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? La respuesta de Pablo es brillante. Mira lo que dice Pablo. Versículo 2. Mucho, de todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, existe y es un hermoso privilegio tener el acceso a la Biblia. Es maravilloso tener una palabra dentro de tu hogar, en tu vida. Pero el hecho en sí de tener la Biblia en tus manos, de tener una Biblia, sea cual sea la marca, sea chiquitita, sea grande, no es un seguro de vida contra la ira de Dios que va a caer sobre ti en el juicio. En ese sentido, ninguna nación
tiene ventaja contra otra. Aunque Israel tenía en sus manos, eso le está diciendo Pablo, aunque Israel tenía en sus manos la ley de Dios, aún así eran culpables. Aún así, aunque siguieran la ley al pie de la letra, eran culpables. Mira lo que dice ahora, a continuación, el versículo 9. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aunque el judío tenía la ventaja de la ley, pero Pablo lo aclara rápidamente en el versículo 9. Todos están bajo pecado. Tienen ventaja, pero ellos necesitan salvación. Tienen la ley, pero necesitan de la salvación. Vamos a la segunda objeción, versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y aquí viene la respuesta brillante una vez más de Pablo. Y mira lo que dice Pablo. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo está diciendo aquí, no hace nula la fidelidad de Dios con su pueblo. No, la incredulidad del hombre no hace nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Te doy la respuesta, porque Dios es fiel cuando promete, pero escúchame muy bien, porque hasta ahí les gusta mucho evangélico. Dios es fiel cuando promete. Amén. Sí, Señor, es así. Pero escúchamelo bien ahora. Él es fiel también cuando advierte. Él es fiel cuando juzga. Ay, hermano Julio, no sea tan fuerte. Es que nos gusta lo bonito. Dios te prometió algo y yo sé que Dios lo va a cumplir. Amén. Por la fe creo que Dios lo va a hacer. Pero así como Dios promete que te va a bendecir, Dios también promete su juicio. Promete cuando advierte. Hermano, entiende una cosa. Dios en su palabra no promete bendecir a aquellos que vienen a arrepentimiento. No solo promete bendecir a aquellos que vienen a arrepentimiento y fe. Él también en su palabra promete castigar a todos aquellos que se mantienen en una vida de rebeldía contra Dios. Él lo promete. ¿Y sabes lo que hace Pablo? Lo que deberíamos hacer todos nosotros. Validar lo que Pablo está diciendo. ¿Y de qué manera lo hace? Yendo a la palabra. Pablo va a la palabra y le dice, mira, va al Salmo 51. Este salmo es maravilloso, hermano. Pablo corrobora lo que él dice a través de un salmo del rey David en el Salmo 51. Yo sé que tú no lo tienes quizás por ahí, pero quiero leértelo, por favor, dame un minuto. Específicamente lee el versículo 4, pero te voy a leer del versículo 1 al 4. Dice así en el nombre del Señor. David le dice así en momento de su arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco, David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el último versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y todo esto lo he hecho ¿para qué? Mira, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando David está confesando su pecado que cometió con Betsabé, que es el contexto del Salmo 51, cuando David plantea y da a conocer ese pecado y que fue confrontado por el profeta Natán, tú lo puedes leer también en la palabra. David, ¿qué es lo que hace? David quiere dejar en claro que Dios tiene siempre la razón cuando juzga y Dios tiene siempre la razón cuando castiga el pecado. Aunque a ti no te parezca así, Dios tiene la razón. Contra ti he pecado, Dios, dijo David, lo reconoce. Caí en pecado, lo reconozco, pero lo que tú hagas es justo delante de ti, en tu juicio. Yo quiero que tú me limpies para estar limpio y puro delante de ti en aquel juicio. Vamos a la penúltima objeción, hermanos. Versículo 5, Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y mira la respuesta que da Pablo acá, versículo 6.
En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El judío, ¿qué está diciendo con esa aseveración? Ya que la injusticia de ellos es una oportunidad para que Dios manifieste las admirables cualidades de su carácter, sería injusto que Dios los castigara por su pecado, cuando en realidad ellos le estaban haciendo un favor a Dios al pecar. Dios no debería castigarlos, como dije al inicio. Dios debería darle las gracias por estar pecando. Pero Pablo responde inmediatamente, porque Pablo es muy inteligente a la hora de contestar. Pablo dice que esto es absurdo, porque los judíos, hermanos, ¿saben? Porque Pablo era judío, Pablo era de los fariseos, fariseo de los fariseos. Pablo dijo claramente que los judíos aceptaban el hecho de que Dios iba a castigar el pecado de las naciones gentiles. Entonces, miren lo que te voy a decir. Si el judío tuviera razón en lo que acaba de decir, entonces Dios no tendría que castigar a nadie, ni a los gentiles, ni tampoco a los judíos. ¿Cómo dicen ustedes que entonces deberíamos pecar, y Dios no debería castigarnos? Bueno, entonces a los gentiles tampoco. Eso está diciendo Pablo. Gloria al Señor. Y aquí viene la última objeción para ir terminando. Versículo 7. Esta objeción es la que yo digo que es una blasfemia. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo, si te diste cuenta, ni siquiera responde esa pregunta. Pablo no quiere responder eso porque él sabe que lo que acaba de anotar aquí es una blasfemia. Pablo dice, el que hace esa pregunta, el que se le ocurra plantearla en algún minuto, porque recuerda que es una conversación imaginaria, Pablo está diciendo, si alguien se atreviera a preguntar eso, su condenación es justa. Con el solo hecho de preguntarlo. De decir, entonces pequemos, que vengan, tengamos males, para que vengan bienes. Hermanos, necesitamos sabiduría. Tú y yo necesitamos sabiduría para saber cuándo llegó la hora de detener la discusión. Hasta aquí llego yo, no voy a seguir, porque al final de cuentas es ir contra la corriente. Esa persona no está interesada en nada escuchar la palabra. Pablo concluye este pasaje con una declaración muy sobria, muy simple. Pablo dice que la condenación de este tipo de personas es justa porque su argumentación no es fruto de su inteligencia. Esa argumentación de vivir pecaminosamente es simplemente fruto de su rebeldía, de su obstinación y de su soberbia contra Dios. Hermano, no hay nada más sabio que un hombre pueda hacer que reconocer su necesidad de la justicia de Dios. La justicia que Dios da libremente al pecador, porque no tiene justicia propia aquel hombre, aquella mujer. Esa justicia que no podemos obtener por nosotros mismos, pero que Dios ha puesto al alcance de todos nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Miren lo que dice, después de haber explicado todo esto, que lo vamos a ver más adelante con calma. Pero mira, me quiero adelantar un poquito. Mira lo que Pablo dice en Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, lo que te hablaba recién. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, yo estoy seguro que más de una vez has experimentado la culpa de tus pecados. Yo lo hago. A veces usamos estos argumentos con la única intención de poder justificarnos ante nuestra conciencia. Pero ¿sabes una cosa, iglesia querida? Ningún argumento, nada, aunque sea el más buscado, rebuscado, ningún argumento va a ser demasiado bueno como para escapar del justo juicio que te espera delante de Dios cuando tengas que presentarte delante del tribunal para dar cuenta de tus obras. Hermano querido,
Yo hoy día quiero invitarte a que vengas a Cristo. Ven a Cristo. Las puertas de la salvación siguen abiertas de par en par hoy día. Para el que cree, para el que cree. Porque ese Dios que es infinitamente justo, que hemos hablado todo este tiempo, ese Dios que es infinitamente justo, también es infinitamente bueno. Y Él, nuestro Dios, ha diseñado un plan maravilloso de salvación, que es algo impresionante, que no puedo detallártelo a ti, pero es impresionante. La ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados, iglesia querida, hermano querido, amigo o amiga que me está viendo, esa ira que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados, Jesucristo voluntariamente decidió asumirla en aquella cruz del Calvario. Él lo hizo voluntariamente. El Señor, cuando fue a la cruz, le estaba diciendo a Dios: Señor, castígame a mí, Señor. Hazlo, por favor, castígame a mí. ¿Y sabes para qué? Para que de esta manera Dios, siendo justo, siga siendo justo. El pecado había que castigarlo, pero al mismo tiempo, así como había que castigar el pecado, es Él que justifica a través de la fe en Cristo Jesús. Él siguió siendo justo, el pecado fue pagado, la culpa fue pagada y Dios siguió siendo justo. Y tú fuiste justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si tú estás viendo este programa por primera vez, yo te invito, ven a Cristo. No te quiero imponer una serie de normas. No te voy a pedir que hagas una oración del pecador. Quiero que tú vayas ahora a la rodilla y pidas perdón a Dios por tus pecados, le pidas perdón a Dios por cómo has vivido todo este tiempo y puedas recibir en tu corazón, en tu vida, el arrepentimiento y fe por medio de Cristo. Ahora necesitas a Cristo. Si tú estás angustiado ahora, te ves atormentado por diferentes situaciones, déjame decirte que solo confiando en Cristo vas a poder salir adelante de estas situaciones. Porque todos aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones no tienen esperanza, no tienen ninguna alternativa. Pero tú que tienes a Cristo, tú sabes que hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva que te está esperando. Todas las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ven a Cristo, tal como eres, ven a Cristo. Dios se va a encargar de limpiarte, de transformarte. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios pueda glorificarse en tu vida por medio de su palabra. Quiero que me acompañe y lloremos al Señor. Gracias, Señor. Porque una vez más hemos podido estar frente a tu palabra, Señor. Una vez más nos has hablado claramente de que simplemente tú eres un Dios infinitamente justo. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias porque pese a que no merecía tu amor, tú me miraste con ojos de misericordia, me llamaste, me tomaste, me limpiaste. Yo hoy vengo a tus plantas, Señor, pidiéndote perdón una vez más por mis pecados. Ayúdame, Señor. Necesito, Dios amado de la gloria, servirte. Necesito buscarte cada día más cerca. Que tú confíes, Señor, de que realmente hay un hijo tuyo arrepentido. Y no de labios. Que un pueblo se arrepienta, Señor. Que esta palabra pueda llegar al corazón de todos aquellos que necesitan de ti en esta hora, Señor. Toca corazones, transfórmalos. Y que muchos vengan al arrepentimiento. Para la gloria de Cristo. Nuestro amado, bendito y dulce Salvador, lo pedimos todo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, vamos a ir a una alabanza. Y luego de esta alabanza vamos a regresar para leer algunos saludos que nos han llegado y posteriormente, por supuesto, ir ya finalizando el programa del día de hoy. Para que usted nos acompañe, no se vaya de nuestra sintonía, permanezca junto a nosotros y que, por supuesto, ante todas las cosas, Dios siga siendo glorificado. Vamos a escuchar una hermosa alabanza y este se llama Dame a Cristo. Vamos a la alabanza y ya regresamos. De mañana
despertar de mañana, al despertar de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Volvemos en vivo y en directo. Gracias a todos los que han permanecido junto a nosotros, nos han estado viendo, nos han estado escuchando y nos han dejado sus saludos y han estado muy atentos, por supuesto, a la palabra de Dios. Quiero leer algunos saludos que llegaron. Vamos a leer aquí algunos que han llegado. Tenemos aquí a nuestra hermana Antonieta Guzmán. Hola, hermano Julito, Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias, mi hermana Antonieta, que Dios le bendiga también a usted, su vida, su familia, por supuesto. Nuestra hermana Ide Concha también nos escribe en esta hora, está junto a nosotros. Nos escribe, bendiciones, hermano Julito, junto a su familia y a toda la iglesia en general. Los amo, y bendiciones al pastor Pablito junto a toda su familia. Oiremos su mensaje. Amén. Muchas gracias, mi hermana Ide, por estar junto a nosotros. También a mi hermano Orlando, que Dios les bendiga grandemente. Mi padre Julio Fuentes nos escribe, bendiciones. Muchas gracias también, padre, por estar junto a nosotros. Que Dios te bendiga también, te fortalezca, y gracias también por estar junto a nosotros. Nuestra hermana Rosa Sepúlveda, que mi madre nos escribe, bendiciones, hermosa palabra. Saludos a todos mis hermanos y en especial a mi querido pastor Pablito. Muchas gracias, mami, por estar con nosotros. Y ahí está el saludo, por supuesto, a nuestro pastor, que nos está viendo y está escuchando el cariñoso saludo que usted le ha hecho llegar en el día de hoy. Nuestra hermana Iden nos vuelve a escribir, su palabra es viva, es eficaz, me da seguridad, me fortalece en estos tiempos de tanto dolor y tanta maldad. ¿Qué sería de nosotros sin usted, oh Dios? Así es, mi hermana Aide. Nosotros, lo dije al inicio de este programa, nosotros lo único que tenemos en este minuto es la palabra. Si no queremos escuchar la palabra, estamos mal. Estamos mal, necesitamos el fundamento de la palabra, necesitamos alimentarnos de la palabra. Si usted se alimenta de otra cosa, bueno, pero la palabra me manda que tengo que alimentarme de ella. Esta es la que nos guía en nuestra regla de fe y conducta. Y eso es lo que debería ser para todos nosotros. Así que gracias a todos nuestros hermanos. Veo que varios estuvieron con nosotros dejándonos sus saludos. Algunos pasaron, otros se fueron. Sin embargo, quiero obviamente dejar un saludo cariñoso a todos los que van a ver este programa con posterioridad. Antes que se me olvide, un saludo para mis suegros que siempre ven el programa cuando ya se graba. Lo ven más tarde, así que un saludo para mi hermano Víctor García, para mi hermana Elena Sandoval.
Y por supuesto reiterar el saludo cariñoso a nuestro pastor Pablo, que se encuentra en Talcahuano en este minuto, así que Dios le bendiga a él, Dios bendiga a su esposa, a sus hijas. Y yo le invito desde ya a todos los que me están viendo que estemos atentos, atentas, ya que este domingo nuevamente vamos a tener nuestro culto dominical donde vamos a estar escuchando la palabra del Señor por medio de nuestro pastor. Recuerden que nuestro pastor ha estado dando una serie de sermones ahora respecto a las 5 solas. Él comenzó hablando de la sola escritura y hoy día, este día domingo, vamos a comenzar con el segundo mensaje que tiene que ver con solo gracia. Es el mensaje que viene ahora, solo gracia. Así que para que ustedes estén muy atentos a lo que la palabra del Señor nos va a entregar este domingo desde las 18 horas. Este miércoles recuerde, a contar de las 12 del día, 12 horas, mediodía en Chile, vamos a tener también meditación de la palabra del Señor. Viernes, iglesia en línea con el tema de la iglesia de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el domingo, nuestro culto dominical también a las 18 horas. Solo a Dios la gloria viene, dice acá. Ya me está corrigiendo, ya me está adelantando. Solo a Dios la gloria viene el domingo para que estemos muy atentos a la palabra del Señor que va a estar junto a nosotros, el pastor Pablo Sepúlveda. Obviamente él tiene sus mensajes listos ya para compartirlos. Domingo 18 horas. Bien, mis hermanos, gracias a todos por estar junto a nosotros. Vamos a estar orando, vamos a orar al Señor, pidiendo a Dios su ayuda, su dirección y por supuesto que Él bendiga todas las peticiones que tenemos nosotros en nuestras vidas. Primero nuestro pastor, por supuesto, su familia, nuestra hermana Patricia, que también pedía la oración, orar por todos los hermanos y hermanas que están viviendo dificultades por esta situación de la pandemia y por supuesto también clamar en esta hora por todas las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Así que yo quiero que en esta hora usted donde esté me acompañe y oremos al Señor en esta hora para que Dios pueda glorificarse en medio de su pueblo. Así que por favor acompáñeme donde usted quiera que esté, ore conmigo al Señor para que Dios se glorifique en medio de su pueblo a través de esta oración. Dios amado, Padre de la gloria, te damos gracias. Una vez más hemos podido realizar este programa que hemos realizado para la gloria tuya, Señor. Hemos podido meditar en tu gracia, hemos meditado en tu fe, hemos meditado en esa justicia tuya, oh Dios de la gloria. Y una vez más nos has hablado grandemente y gratamente a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a tu palabra, a escucharla, para ponerla por obra y que de alguna u otra manera podamos ser siempre hacedores de la palabra tuya, Señor. Padre, yo quiero clamar en este día por todas las necesidades y peticiones que podamos tener como pueblo tuyo, Señor. Quiero clamar especialmente, Señor amado, por nuestro pastor Pablo. Tú sabes la necesidad que está viviendo en este minuto. Tú sabes los dolores, las acechanzas que está sintiendo en estos minutos, Señor. Pero tú tienes poder para poder glorificarte como lo has hecho hasta ahora en la vida de tu siervo. En esta hora, Señor, no declaro ni pido nada. Solamente quiero pedir tu misericordia. Quiero pedir de tu gracia para él, Señor. Quiero pedir que tu misericordia le alcance, que tus manos blancas, invisibles y sanadoras puedan ponerse sobre la mollera de tu siervo en esta hora y que él pueda sentir ese calor del fuego de tu espíritu en su vida. Padre, levántale, restáurale. Señor amado, dale la confianza, la fuerza que necesita en esta hora para que sienta que hay un pueblo que está orando, un pueblo que está clamando y que está pidiendo que su vida sea restablecida para la honra y gloria tuya. Señor, bendice a su familia, bendice, Señor amado, a su esposa, a sus hijas, y que todo cuanto suceda en su vida, Señor amado, sea para la gloria de tu nombre, Padre. Señor, clamo por la vida de nuestra hermana Patricia, Señor amado. Ella manifestaba hace unos días los dolores que está sintiendo, Señor. Padre, dale la fe, dale la confianza, la fuerza, Señor, dale la certeza de que tú estás obrando en la vida de ella. Glorifícate en el medio de ella, glorifícate en la vida de ella, Señor. Necesita, como también necesito yo de ti, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Necesitamos que tú seas, Señor amado, exaltado en medio de nuestras tribulaciones. Necesitamos que tú seas glorificado en medio de nuestras situaciones conflictivas que vivamos. Tu nombre debe ser glorificado. Tu nombre debe ser exaltado.
Y en esta hora pedimos por misericordia que tú puedas mirarnos, Señor, a nosotros, Señor. Levántanos, restáuranos, danos nuevas fuerzas, Señor. Aunque nuestras fuerzas desfallezcan, Señor, tu palabra es clara cuando nos señala de que cuando somos débiles, tú eres fuerte. Tú nos haces fuerte por tu gracia. Bástate de mi gracia, decía Pablo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque en esa debilidad nos glorificamos. En medio de esa tristeza honramos tu nombre. En medio de la necesidad levantamos nuestras manos y te glorificamos. En medio de esa turbación levantamos nuestras manos y te glorificamos. En medio de la enfermedad levantamos nuestras manos y te glorificamos. Y hoy día no es la excepción. Hoy día glorificamos tu nombre. En medio de esta pandemia glorificamos tu nombre, porque sabemos que va a llegar un instante donde podamos estar juntos, donde podamos una vez más reunirnos y glorificar tu nombre como tú te lo mereces. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos los que han visto este programa. Bendice a aquellos que han podido ver, aquellos que están con hambre y sed de tu palabra. Señor, aliméntales cada día a través de ellas, Señor. Gracias, Padre. Motiva a tus hijos que no tienen deseo de escuchar tu palabra. Señor, levanta a aquel pueblo que aún está dormido, que vive como si estas fueran vacaciones. Señor, restáurale, levántale, Señor, mueve sus vidas, sus corazones, para que puedan estar con hambre y deseosos de escuchar tu palabra. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos de tu palabra día tras día. Necesitamos día tras día gloriarnos en ti, Señor. Tú nos das tiempo para todo, Señor. Eres tan maravilloso que nos das tiempo para disfrutarlo incluso con nuestras familias. Y nos das este momento cada día para poder escudriñar tu palabra, para alabar tu nombre, Señor. Yo no conozco lo que dice tu corazón, oh Dios, pero tú conoces el mío. Tú conoces el de mi hermano y el de mi hermana, de tus pastores, de tus siervos, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en nosotros, Señor. Tú sabes el dolor que hay en nuestras vidas, Señor. Y por ello yo clamo en este día. Danos la paz que necesitamos, Señor. Bendice a todo este pueblo, Señor, que está con hambre de tu palabra. Días mejores no vendrán, dice tu palabra, Señor. Debemos estar, Señor amado, cimentados en tu palabra, en la roca que es Cristo. Yo sé que este esfuerzo no es en vano, Señor. Yo sé que el estar acá sentado a través de esta cámara, Señor, y usando las redes sociales, yo sé que no es en vano. Yo sé que tú vas a traer almas al arrepentimiento a través de la predicación de tu palabra. Yo sé que va a haber gente que se va a animar, que se va a fortalecer a través de ella. Haz que esta palabra corra por las redes sociales. Haz que estas palabras corran a través del mundo entero, para que seamos, Señor, bendecidos por tu palabra, que no sea yo. Quítame, Señor, del medio, que sea tu palabra la que fluya en tu pueblo. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos fortalece. Eres tú quien nos da la fuerza. Es tu amor el que nos sostiene a nosotros. Tu gracia, Señor. Gracias. No nos desampares, Señor. Y ayúdanos para seguir adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado, bendito y dulce Salvador. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Bien, ahí estábamos entonces clamando al Señor. Gracias por todos los que estuvieron acompañándonos en este día, aquellos que estuvieron orando junto a mí. Bueno, nuestro pastor aquí nos escribe nos escribe: gracias por orar por mí, Julito. Nos gozamos mucho y somos bendecidos. Así es. El pastor nos decía que hay mucha necesidad en aquel lugar. El pastor me comentaba de que hay muchas personas que necesitan. Así que por eso mi corazón se acongojaba al darme cuenta que tenemos nosotros esta oportunidad. Y hay muchas iglesias que hay un debilitamiento tremendo, hermano, en estos minutos. Así que yo te animo a aprovechar estas oportunidades.
No te quedes con lo que yo diga, con lo que el pastor pueda predicar el domingo. Toma la palabra de Dios, léela constantemente. Canta al Señor, aunque cantemos desafinado, cantemos al Señor igual. Él debe ser glorificado en medio de su pueblo. Así que gracias. Entonces damos gracias al Señor por esta oportunidad. Yo te invito entonces que tú sigas con nosotros. Sigue en nuestra sintonía con nuestros programas que tenemos y que puedas seguir también meditando en la palabra del Señor. Nosotros nos vamos a retirar, ya son las 7:21 y esperamos reencontrarnos, si es la voluntad y la ayuda del Señor, el próximo viernes a contar de las 18 horas, una vez más en vivo y en directo a través de este programa Iglesia en Línea. Así que les dejo cordialmente invitado este domingo a las 18 horas y el viernes a las 18 horas una vez más. Que Dios les bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando, si es así la voluntad del Señor, el próximo viernes con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga grandemente.